Entonces, acá hay un interés por el cómo fueron escritos estos textos. Y en ese cómo está lo que mencionamos antes. Bueno, hay metáforas, hay comparaciones, hay paralelismos, hay juegos de palabras, determinadas estructuras sintácticas que algunos de los lectores han notado, ¿no? Que algunos de ustedes habrán notado y notaron, me lo han dicho, ¿no? Porque hay, insisto, un interés de divulgación y de persuasión también, y vuelvo a reiterar lo de sin imponer. Bueno, quiero ser seductor con esto, quiero que alguno más, capaz que me siga, pero no es un decreto, ¿no? Un ensayo no es un decreto. Otra característica que tiene es que, bueno, en ese sumar en esa construcción subjetiva del texto, aparte de los recursos literarios, hay una opinión personal, explícita, que ya hemos dicho, hay una intromisión de otras cosas que en los textos más periodísticos no aparecen, de los recuerdos del autor, de las emociones que siente al escribir de ese tema, de anécdotas relacionadas con eso que está mencionando, nutrido además de lo que sí aparecería en un artículo periodístico, nutrido de datos, de estadísticas, de informaciones científicas, ¿no? Entonces ahí surge toda una mezcla, una mezcolanza de cosas subjetivas, personales, poéticas y también estadísticas, científicas, de información. Otras características que podemos considerar de los textos ensayísticos es que suelen tener un discurso que aparentemente es divagante. Parece que voy a hablar de un tema, me voy por las ramas, empiezo a hablar de otras cosas, pero esas cosas en algún momento convergen al objetivo del texto. Entonces, parece que el texto se va, toma otros rumbos, pero vuelve inmediatamente a un lugar, que es el lugar que estaba marcado desde el principio. Y suelen haber entonces, por esto que estoy diciendo en los ensayos, una estructura circular, ¿no? Al principio planteo cierta hipótesis, cierta idea, voy desarrollando esa idea de alguna manera con todos los recursos mencionados anteriormente y llego a esa conclusión subjetiva, personal, que quiero exponer. Los ensayos suelen ser de extensión variable, pueden ser tan cortitos como estos artículos o pueden ser un libro entero, ¿no? Y ahí tenemos, no sé, El arte de amar de Erich Fromm, ¿no? El arco y la lira de Octavio Paz. Entonces hay libros completos, ¿no? De ensayos donde se ensaya sobre determinado tema, o puede ser tan corto como estos artículos. Algunas definiciones interesantes sobre ensayo. Por ejemplo, el filósofo, el pensador español Ortega y Gasset decía que era la ciencia sin la prueba explícita, ¿no? Fíjense en que parece que si le sacamos la prueba explícita a la ciencia no nos queda nada. Es sugerente, es literario la definición que da de ensayo. Bueno, es como la demostración de algo, la exposición de algo, pero sin necesidad de exponer la prueba, ¿no? Alfonso Reyes, el escritor intelectual mexicano, decía que, y esta es muy gráfica, y se nota que es un escritor el que define el ensayo, el ensayo para él era el centauro de los géneros. Entonces fíjense en la imagen, ¿no? El centauro, que es mitad caballo, mitad ser humano, bueno, es un híbrido de cosas. El ensayo no es un género solo, sino que son varios. Por el mismo lado va Gómez Vaquero, un escritor español también, que dice que el ensayo está en la frontera de los reinos de la didáctica y la poesía. Fíjense, la enseñanza y la escritura poética, ¿tá? Ahí, en la frontera, entre los dos caminos. Real de Azúa, el escritor, el intelectual, el profesor uruguayo, también decía algo parecido, pero agregaba otras fronteras. Para él el ensayo estaba a medio camino del texto periodístico, del texto científico, de la poesía, de la narrativa, ¿no? De todos los demás géneros, ¿no? Era esa cosa rodeada, ¿sí? de muchas fronteras y de muchas formas de alimentar la escritura, ¿no?
Eugenio Dors, otro escritor español, decía que era la poetización del saber. Esa también me ha gustado mucho. Bueno, es transmitir saber, conocimiento de una manera poética. ¿Ah? ¿Qué pasa con todo esto que hemos hablado del manifiesto rebelde? Bueno, un manifiesto rebelde contra todo esto entonces es una colección de artículos, de textos publicados en los periódicos que vienen de una tradición de larga data en el periodismo, de escritores que publican en los diarios su forma de reflexionar. Hay algo que no está dicho en lo anterior, pero que Real de Azúa lo menciona como característica del ensayo, es que es a la vez actual y trasciende lo actual. Es decir, un ensayo puede tomar alguna cuestión del momento, pero no se queda en la noticia eh, de ese instante, sino que toma esa noticia, toma esa actualidad para trascenderla y hacer una conclusión o llevar ese evento, esa situación, a un carácter más universal y atemporal. ¿Ah? Una noticia periodística de las habituales de los diarios suelen tener un valor bastante efímero, salvo aquellas que marcan, obviamente, un cambio histórico, ¿no? Eso que decía hoy, bueno, la tasa subió 2%, bueno, ¿no? Salvo que provoque una crisis mundial como el carácter 29, esa noticia está condenada al olvido. ¿No? Pero los artículos ensayísticos lo podemos leer en distintas épocas y van a seguir conservando un valor más allá de que hayan partido como punto inicial de una noticia del momento. Entonces decía, bueno, hay una larga tradición en determinadas publicaciones europeas, norteamericanas, donde los escritores tienen su espacio para expresar sus opiniones. Obviamente que en América también, en América del Sur también se ha dado, pero es sobre todo, creo, pienso yo, capaz que estoy diciendo un disparate, una tradición mucho más fuerte en el mundo europeo y sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? En el periodismo de Estados Unidos esto es mucho más común y está infinitamente relatado en un montón de películas, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan sido artículos para periódicos también nos muestra por qué estos artículos son breves, por qué estos ensayos son breves. Hay que ajustarse a una determinada cantidad de palabras, de espacios, para poder salir en un periódico. Y eso es fundamental a la hora de marcar el entrenamiento que tiene un escritor cuando escribe otro tipo de textos. Imagínense que el escritor está muy acostumbrado a escribir en periódicos. ¿No? Pienso en ejemplos, Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez, ¿no? Que escribían mucho en revistas y en periódicos, que fueron periodistas. Eso les ayuda a ser concisos a la hora de realizar un cuento. Siempre han tenido una labor que les ha restringido, ¿no? Que les ha obligado, les ha restringido el uso de palabras, de cantidad de palabras, y que los ha obligado a ser concisos, a ir al punto. Entonces, en este caso, tenemos lo mismo. Bueno, son escritores, es un escritor Manuel Rivas que se ha iniciado en el periodismo y que ha tenido la escuela de la concisión. Si a esto le agregamos que sus inicios como escritor de ficción, como escritor de literatura, se dieron más por el lado de la poesía, bueno, que también es el arte de la concisión, de la concentración, entendemos por qué puede alimentar el periodismo esa otra faceta del escritor de ficción. Bueno, lo ayuda a ser conciso, a expresar en poco espacio lo que quiere decir. ¿Qué otra cosa en la que puede colaborar el periodismo con la ficción y viceversa? Los títulos de los artículos periodísticos deben ser llamativos, ¿no? Uno debe pasar por el título y debe tener ganas de leerlo. Se debe generar en el lector unas ganas de leer ya desde el título.
¿ah? O desde el copete, ¿ah? Del artículo, ¿ah? Y en este caso los títulos de los ensayos que yo les dejé son llamativos, ¿no? Por distintas razones que ahora veremos. Entonces, títulos llamativos, extensión acotada, deben tener o prestarse a una lectura rápida, ágil, a un lenguaje preciso, más allá de lo subjetivo y de lo poético que va a tener. No puedo colocar en un periódico de circulación masiva un artículo que sea ilegible, que sea tan arduo de leer, tan cargado de significados, de rebuscamientos, que el lector lo termina abandonando. Entonces, debe unir lo literario, lo poético, con lo preciso, con un lenguaje ágil, rápido, sencillo. Y como aparece en un periódico también, debe mezclar, debe tener en cuenta la actualidad, ¿no? La actualidad y la reflexión, las dos cosas. Eh, los títulos. Decía, los títulos son llamativos, cualquiera que tomemos de los artículos, ahora vamos a entrar en ello, provocan en el lector una atención, ya sea porque son un juego de palabras, porque se prestan a la ambigüedad. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Significa esto o esto otro? ¿No? Y cuando lo leemos, cuando pasamos a la lectura del artículo, ahí esa ambigüedad o se disipa o se amplía, o se confirma incluso. Generan una incógnita, una intriga, me deben decir, el título me debe, más que decir, me debe generar una pregunta. ¿Y esto por qué se llama así? ¿Y este texto a qué va? ¿A qué irá este texto? Y para eso debo leer el artículo. Entonces ahí compro el diario, ¿no? O compro el libro, según el título, ¿no? ¿Cuántas veces un título ha sido el inicio de una película que vimos o de un libro que compramos, ¿no? Por lo llamativo. Y nos hemos llevado grandes sorpresas positivas o negativas, o grandes decepciones, ¿no? Debe invitar a la lectura entonces, y muchas veces estos títulos, eh, como dije también anteriormente, nos producen una sorpresa con la posterior lectura. Uno pensaba que significaba o que podía ir por determinado lugar y el texto termina yendo hacia otro lugar, ¿no?